Okay. Hermanos, buenos días. Tengan cada uno de ustedes, hermanos. Le doy gracias al Señor, hermanos, por otra oportunidad que me da hermanos, de estar predicando su palabra. Quiero, hermanos, iniciar haciendo un repaso del pasado sermón, hermanos, que predicaba de todo el capítulo 1 de la carta de segunda de Tesalonicenses, hermanos, que comenzamos a estudiar. En esta enseñanza, hermanos, pasada, que yo titulé La gloria de Dios en sus juicios, mencionaba, hermanos, cómo el Señor Jesús dio decretos, dio juicios, es decir, decidió cosas, hermanos, que son muchas veces difíciles de asimilar por nosotros, porque, hermanos, Pablo está hablando a una iglesia, hermanos, que llevaba alrededor de 1 año y 6 meses en persecuciones, en malestares, en malos tratos, en sufrimiento por causa de Jesús, hermano. Cuando nosotros, hermanos, somos sometidos a un periodo de prueba largo, lo que queremos, hermanos, y lo que se agota es la paciencia, y lo que queremos es una respuesta de parte del cielo, de parte de Dios. Es, hermanos, como si de alguna manera la iglesia estuviera de alguna manera con dudas en su cabeza, pensando, el Señor será insensible a nuestros dolores, hacia nuestras persecuciones. El Señor no verá el sufrimiento de su iglesia. Y Pablo, hermanos, está consciente de que la iglesia de Tesalónica necesita una respuesta, hermanos, que los haga fuertes para sobrellevar, hermanos, este largo periodo, hermanos, de sufrimiento y de tribulación a causa de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es, hermanos, la respuesta que dio Pablo a los hermanos? Primeramente, Pablo dijo, hermanos, todo aquel que es un verdadero heredero del reino de Dios, Dios ha juzgado, así decidido, que necesita pasar por muchas tribulaciones para antes de entrar al reino de los cielos o al reino de Dios. Así que, mis hermanos, aunque a lo mejor entiendo humanamente es incómodo, es terrible, es doloroso, Pablo de alguna manera, hermanos, les quiere sacar el gozo a los hermanos y decir, pero gócese, hermano, porque si usted sufre por causa de Jesús, entienda que usted es un cumplimiento de las bienaventuranzas de Jesús cuando Él dijo que sea bienaventurado o felices sean aquellos que padecen por causa de su nombre, porque así padecieron los profetas en el Antiguo Testamento y todos los santos del Señor. Su fe ha sido probada y han sido sometidos a diversas tribulaciones que son malestares, que son prisiones, hermanos, que son sentencias de muerte, pero que Dios así ha establecido, hermanos. Se puede decir que desde Caín y Abel, a que el justo muera o sea perseguido a manos del injusto, como fue Caín. Entonces, hermanos, una de las cosas que Pablo les dice es esto, hermanos: si padecen por causa de Jesús y soportan, es una señal de que ustedes son hijos auténticos de Jesucristo, herederos de su reino. Así que tomen ánimo por esto. Pero, ¿será que los enemigos por siempre se van a salir con la suya? La iglesia, hermanos, es como si pensara esto, y Pablo dice, hermanos, ustedes conocen y creen que Jesucristo volverá a la tierra otra vez. Y la iglesia diría completa, sí, creemos que Cristo volverá otra vez por nosotros. Y dice Pablo, pues Él viene en llama de fuego para tomar venganza contra todos aquellos que hicieron sufrir a su iglesia, para todos aquellos que hicieron sufrir a los que son suyos. Entonces, lo que en pocas palabras, hermanos, Pablo está diciendo es, hermanos, cada sufrimiento que usted ha padecido a manos de los injustos, incrédulos, que odian la cruz de Cristo, que odian el mensaje que ustedes creen y predican, no quedará impune, hermanos, porque Jesús vendrá a juzgarlos y a castigarlos en llama de fuego con los ángeles de su potencia. Así que, hermanos, sean pacientes, que a última hora el enemigo o los malos no se saldrán con la suya, sino que serán juzgados o condenados por el Señor. Y de hecho Pablo dice, el Señor ha dictado esto, que a los que los atribulan a ustedes, Él los va a atribular ahora, cuando Él venga. Y a ustedes que fueron atribulados en esta vida temporal, Pablo les dice, hermanos, gócense, porque Dios les dará un reposo eterno, un alivio de toda carga, donde ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino puro gozo absoluto en la presencia de Jesucristo. Así que, hermanos, tomen ánimo y sigan soportando las persecuciones, los insultos, los maltratos por causa de Jesucristo.
Mi idea mayor, hermanos, como yo lo enfoqué en ese capítulo, es que Pablo nos está enseñando como iglesia, como creyentes, a que Dios se glorifica o se hace hermoso cuando Él juzga, tanto como cuando condena al incrédulo y perseguidor de la iglesia, como cuando salva a un pecador, hermanos, que no merece ser salvado por sus obras, pero Él le muestra amor y misericordia y perdona sus culpas por cuanto Él ha creído en el Hijo de Dios. Tanto en la salvación como en la condenación, hermanos, Dios ensalza su figura y es admirable. Y eso, hermanos, es lo que Pablo quiere que la iglesia contemple, aunque quizá no lo entiendan, aunque quizás sea molesto en el día, en el día presente, hermanos. Dios pondrá las cosas en su lugar cuando se manifieste en su venida, en Jesucristo. Bueno, hermanos, esto es entrando en el resumen. Y ahora sí voy a entrar, hermanos, a la temática del capítulo 2. Pero antes, hermanos, quiero hacer una oración. Padre eterno celestial, te doy gracias, Señor, te agradezco por este tiempo, Padre, que me das para meditar en tu palabra infinita de sabiduría. Permíteme, Padre, ser eficaz y ser lo más claro posible, Señor, a la hora de ilustrar o de proclamar, de hacerles comprensible, Padre, tu palabra a mis hermanos de la iglesia de La Joya. Señor, aún pone en ellos oído atento, Señor, y una mente abierta, Señor, dispuesta a aprender, Señor, y a adquirir, Señor, la enseñanza que tú quieres que recibamos, Señor, cuando leemos tu palabra. Te pido, Padre, por este buen tiempo, que lo bendigas y que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor, y que sea de edificación, de consuelo, de fortalecimiento de nuestra fe, para que sigamos confiando y con paciencia hasta el último día de nuestra vida, o hasta que tú, Señor Jesucristo, vengas a traer justicia y salvación a la tierra. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a entrar al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y quiero que leamos el puro versículo 1, hermanos, donde Pablo habla, hermanos, de dos cosas que sucederán a la misma vez, en un solo evento, en un solo suceso. Y es, hermanos, cuando dice, pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Hermanos, lo primero que quería poner de manifiesto es que Pablo, por su vocabulario, él está diciendo, hermanos, que en sí lo que conocemos como el rapto, o cuando Dios toma a todos sus elegidos entre todo sitio de la tierra en el que se encuentren, Él, hermanos, los tomará cuando vaya bajando del cielo. La Biblia, hermanos, por lo que leímos en el capítulo anterior, si te fijas y observaste, dice que Jesús, cuando desciende del cielo, dice que desciende y viene acompañado de los ángeles de su potencia. Es decir, que de lo que llamamos o conocemos como el tercer cielo, donde es la morada de Dios, de allí viene Jesús bajando, hermanos, únicamente acompañado con los ángeles de su poder. Es decir, no viene allí la iglesia, no vienen ahí los santos redimidos. O sea, nosotros no descenderíamos con Cristo, hermanos, desde el tercer cielo, sino que, hermanos, se nos enseña por la primera carta que nosotros, hermanos, Dios nos tomará, al ir entrando, se puede decir ya, nuestra superficie, hermanos, del planeta Tierra. Allí el Señor, hermanos, tomará, resucitará a los muertos en Cristo y a los que siguen vivos. Hasta ese momento dice que los transformará, los hará, hermanos, a su nivel de gloria humana, divina, inmortal, para que le veamos como Él es. Y una vez, hermanos, que nos tienen las nubes, el Señor, hermanos, pues ya baja a la tierra, ahora sí ya con los redimidos juntados, o juntos, hermanos, con Él. Esto lo digo, hermanos, porque si usted ha escuchado otras enseñanzas que se conocen como dispensacionalismo, esa forma de interpretación, hermanos, separa estos dos hechos, es decir, la venida de Cristo y nuestro recogimiento a Él, lo separa, hermanos, como si fueran dos eventos separados por 7 años. No quiero abundar mucho en esto, hermanos, pero por eso lo quería aclarar. Ellos, hermanos, creen que Jesús baja del tercer cielo y se estaciona en las nubes aquí de este planeta Tierra, pero de alguna manera es invisible porque nadie se da cuenta. Y luego, hermanos, a los creyentes los resucita, los transforma y los lleva con Él en las nubes, pero nadie se da cuenta, hermanos. Es como una venida en secreto. Y entonces, hermanos, cuando saca la iglesia, ellos creen que viene el anticristo y viene toda la persecución, toda la muerte en contra de los que quedaron vivos,
de alguna manera, hermanos, porque no eran cristianos, pero quizás se conviertan en esa época. El chiste, hermanos, es que vienen 7 años de persecución y de muerte para los que se quieran convertir en esa época después del rapto. Es decir, que la iglesia está aquí estacionada en las nubes, luego tiene que esperar 7 largos años para ahora sí ya de las nubes bajar a la tierra. Pero vemos, hermanos, que esta forma de entender no es la forma en la cual la entendía Pablo, sino que Pablo une, hermanos, la venida del Señor con el recogimiento de la iglesia a él como en un solo día, hermanos, como en un solo evento, que no está distanciado por 7 años, sino en un solo evento, hermanos. Entonces, eso es lo único que quería quedar claro con el primer versículo al leerlo. Y es que la venida del Señor y el rapto, por llamarlo así, cuando la iglesia universal es juntada, es un solo evento, hermanos, que no es separado por 7 años, sino en ese mismo día. Ahora sí, hermanos, vamos a leer el versículo 2 hasta la primera frase, hermanos, del versículo 3. Fíjate, hermanos, dice, porque a esta idea, hermanos, la llamé las amonestaciones a una iglesia manipulable. Estas son las manifestaciones a una iglesia, hermanos, aparentemente manipulable. Dice Pablo, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento o de nuestra manera de pensar o de entender, ni os conturbéis, es decir, no se me alboroten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca o que ya esté viniendo. Y el 3, hermano, dice, no os engañe nadie en ninguna manera. No os engañe nadie en ninguna manera. De aquí, hermanos, es donde saco mi título para esta enseñanza de esta mañana, la cual titulé Libres del engaño y firmes en la verdad. Libres del engaño y firmes en la verdad. Y esto lo digo, hermanos, porque Pablo está haciendo unas amonestaciones a una iglesia que algunos de los miembros, no todos, habían sido manipulados. Y Pablo advierte, amonesta, regaña y dice, hermanos, que nadie los engañe de ninguna forma. Y él dice, ¿cómo, hermanos? Cuando él dice, hermanos, que nadie, ¿cómo dice? No os mováis fácilmente. Él está diciendo, hermanos, no se dejen perturbar de su manera de pensar tan sencillamente. No puede ser que su entendimiento ya claro y concreto de repente empiece a cambiar, a mostrar inseguridad y a no saber cuando ustedes ya han sido instruidos en esto. Y el otro, hermanos, también se puede entender cuando dice ni os conturbéis. Se puede entender que Pablo está diciendo, hermanos, tampoco se dejen alborotar así de fácil. O como decimos, hermanos, quizá coloquialmente hablando, Pablo diría, hermanos, no peguen tan rápido el grito en el cielo, no se vuelvan locos. ¿Por qué, hermanos? Porque evidentemente había habido supuestos profetas que habían dicho a la iglesia, hermanos, nos vamos mañana viene el Señor. Así que, hermanos, ya no tiene sentido nada de la vida del trabajo, de la educación de nuestros hijos. Ya desentiéndase de todo porque el dinero y todo eso por lo cual uno trabaja para sacar su vida adelante como cualquier ser humano, pagar impuestos, eso va a dejar de ser el día de mañana, por decirlo así, hermanos. Y por eso, hermanos, ante escuchar esto en la iglesia, hermanos, Pablo entiende que muchos fueron manipulados y fueron llevados a tomar malas decisiones por no estar seguros en su pensamiento, por no estar seguros, hermanos, en su entendimiento. Y un dicho como este, nos vamos mañana, hermanos, prepárense, hizo que todos, hermanos, perdieran su paz, su seguridad, su quietud, y dijeran, entonces ya viene Cristo, pues entonces sí, ya vendemos nuestras posesiones, ya no hay que trabajar, ya no mandamos a la educación o a la escuela a nuestros hijos, nos vamos a desentender de todas nuestras obligaciones como ciudadanos, porque total, Cristo ya está a la vuelta de la esquina y nada de esto tendrá sentido o tendrá valor. Hermanos, Pablo está reprendiendo a una iglesia que fue simbrada, fue revuelta, fue turbada, fue alarmada, hermanos, con un tipo de profecía de este tipo. ¿Por qué sabemos que fue así? Porque Pablo, hermanos, dice que hay 3 maneras por la cual la iglesia puede ser manipulable. Dice, no se dejen perturbar su entendimiento tan fácil. Tampoco se dejen alborotar así de fácil.
No peguen el grito en el cielo, hermanos. Ni por espíritu, eso significa esto, hermanos. Ni por espíritu significa, es decir, no crean que aunque alguien diga que habla por inspiración del Espíritu Santo y dice, Cristo viene mañana. Dice Pablo, no crea esto, hermano. Él no es del Espíritu del Señor, aunque lo diga con su boca, no le crea. Lo otro dice, ni por palabra, que se entiende, hermanos, que no es que alguien diga, el Señor me acaba de revelar en el momento, sino cuando dice ni por palabra, hermanos, es ni por un mensaje que suene bonito, emotivo o que tenga coherencia, porque eso es lo que es la palabra, hermanos, es un argumento razonado, que puede tener lógica y sentido, pero que eso no significa, hermanos, que sea cierto las palabras de dicho hombre. Es, hermanos, como que alguien elabore un estudio, eche unos cálculos y diga, basado en las profecías, sumando esto y aquello, y esta semana, yo creo que más o menos, hermanos, en el 2030, la iglesia se va con el Señor. Hermanos, puede tener sentido, puede tener hasta operación matemática, y tú decir, oye, pero soy muy coherente la forma en la cual lo está explicando. Dice Pablo, ni aún así, hermanos, la iglesia tiene que creer en que dicho hombre está hablando verdad en cuanto se refiere a la venida del Señor. La tercera cosa, hermanos, que dice Pablo que la gente o algunos falsos maestros usaban para engañar era el plagio, porque dice, ni por carta, aunque la carta lleve nuestros nombres y se les diga, hermanos, vendan todo, renuncien a sus labores, desentiéndase de las obligaciones de esta vida, porque el Señor ya está llegando. Hermanos, Pablo dice que esas eran tres maneras por la cual la iglesia podía ser manipulada. El que de repente alguien se parara y dijera, el Espíritu Santo me acaba de revelar, y se no le crea. El que venga y haga unos cálculos, hermanos, una gran exposición coherente y diga, según mis cálculos, 2030, por decirlo así. Dice Pablo, no le crea. Y la tercera, ni aun porque usted vea una carta y aparentemente diga, yo Pablo lo digo, yo Pablo, Silvano y Timoteo lo decimos, dice Pablo, no le crea, no haga caso, hermano. Que nadie lo alarme, que nadie rompa su seguridad en su mente, en su manera de entender. Y termina con la frase, hermanos, que nadie los engañe de ninguna manera. Ni porque diga que habla por espíritu, ni porque el mensaje sea muy coherente y muy bonito, ni porque sea una carta que diga que Pablo y sus colaboradores la están enviando. Dice Pablo, no se deje engañar, iglesia. Esto nos comprueba, hermanos, que el chantaje y el engaño siempre ha estado acechando a la iglesia, hermanos, desde el comienzo. Y hace manipulable, hermanos, según yo juzgo, al más ignorante o al más nuevo en una iglesia, un neófito, o aún al mismo congregante que es astuto y cede si le conviene, según sea el beneficio que esto le pudiera traer. Y esto, hermanos, por el contexto se puede entender, porque algunos hermanos tomándoles la palabra a los que dicen que Cristo ya venía, para ellos fue excelente porque ya no fueron a trabajar y se convirtieron en una carga para la iglesia, porque ahora la iglesia les tenía que comer, les tenía que dar de comer a ellos y a sus hijos, porque ellos votaron todo, porque creyeron en el profeta o en la carta falsa o en el discurso razonado y coherente que escucharon. Pero hermanos, unos pueden ser engañados por ignorancia, y sí, lo entiendo, alguien que es neófito y no conoce muy bien la escritura, puede que caiga en ese gancho, como se dice, pero otros, hermanos, también puede ser por pura conveniencia. Es decir, que sí, sepan que a lo mejor, hermanos, no es verdad, pero si me conviene y a mí lo que no me gusta es trabajar y es más placentero vivir de los demás, pues hago caso a la indicación. Entonces, hermanos, yo quería rescatar eso allí porque Pablo interpreta, hermanos, por lo que dice que algunos por astucia ceden a ese tipo de chantajes, pero no tanto porque sea un engaño tan buen elaborado, sino porque él astutamente cede o da la razón si le conviene, según sea el beneficio que le pueda traer. Entonces, hermanos, aquí cerraría mi primera idea. Mi segunda idea, hermanos, son ahora sí lo que Pablo empieza a argumentar para enseñar a la iglesia que la venida del Señor Jesucristo no podía ocurrir en ese momento de la época de la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, un poco lo que explica, analizando los versos 3 hasta el 12. Dice la palabra. Terminamos en la frase, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá el Señor Jesucristo, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con ustedes o con vosotros les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento o viene es según operación de Satanás, el enemigo, el adversario de Dios. Dice, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen o serán condenados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por tanto, pues, les envía Dios operación de error. ¿Para qué? Para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, entiéndase el evangelio, antes consintieron a la iniquidad o a la injusticia, a lo que le da la contraria al evangelio, hermanos. Hermanos, aquí vemos cómo Pablo, para tranquilizar y poner como que en paz y en orden a la iglesia de Tesalónica, les enseña, hermanos, que hay una serie de circunstancias que tienen que darse antes para que el día del Señor esté ya a la vuelta de la esquina. Lo primero, hermanos, es que Pablo anuncia una apostasía. Y yo no sé, hermanos, para mí esta palabra, hermanos, fue algo interesante. O sea, yo creo que da mucha luz cuando uno busca qué significa, porque en el contexto religioso, hermanos, o sea, como ya la conocemos nosotros, la apostasía, hermanos, es una negación de la fe o un rechazo hacia el Dios de la Biblia. Pero esta palabra, hermanos, en el uso común, en el griego en el cual fue escrita, se usaba, hermanos, para alguien que hacía un golpe de estado, para una rebelión interna que pretende quitar a un rey o a un emperador y poner a uno de su elección, a uno de su gusto. Y quizá, hermanos, esto da un poquito más de entendimiento a lo que Pablo pudiera estar hablando, que era algo más allá, hermanos, de un rechazo a, no creo creer en el evangelio. Dices que Cristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día. No, yo no creo que los muertos resucitan, y ya. Y que eso pues se pudiera considerar como una especie de rechazo hacia la fe cristiana o un rechazo al Dios de la Biblia, sino que, hermanos, tiene que ver con una rebelión que quita a un rey o un gobernador y quiere poner, hermanos, a otro en ese sitio. Y esto, hermanos, es algo curioso, porque para mí, en la experiencia humana, es lo que cada ser humano hace en su vida personal, hermanos, cuando desecha al Dios de la Biblia y se coloca él en el lugar en el cual él va a juzgar y determinar qué es bueno para su vida y qué es malo para su vida, sin tener en consideración la ley del Señor, que es la que, hermanos, clasifica el pecado y muestra la justicia del Señor, aunque sea en conducta. Y el evangelio, hermanos, muestra la justicia del Señor en cómo él justifica, perdona y declara justo al pecador. Entonces, hermanos, de alguna manera, a lo que quiero llegar es que esta apostasía, hermanos, aparentemente a lo que apunta es a una filosofía, a un estado mental en el cual la gente no quiere a Dios porque no quiere seguir su ley, sus mandamientos, su moral, y pretende, hermanos, poner como Dios o como pensamiento principal lo que se conoce como la anarquía. ¿Y qué es la anarquía, hermanos? Donde cada quien puede hacer lo que se le da la gana, o sea, no hay ley. Usted lo que quiera hacer, según su propio concepto, su propio juicio, hágalo. Y ya, es todo. Y esto, hermanos, si tú lo razonas, es un discurso que yo creo que vende mucho porque se ve como una libertad absoluta, en el cual ustedes son libres como ciudadanos, no tienen que seguir los reglamentos de un señor, de un Dios. Ustedes pueden hacer lo que a ustedes se les pegue la gana. Si sea bueno o sea malo, olvídense de esa clasificación. Entonces, hermanos, es algo que
veo que es el contexto en el cual Pablo apunta hacia un estado de anarquía, donde cada quien quiere hacer lo que a cada cual le parece más conveniente, sin ley, pues. Después dice, hermanos, que cuando este pensamiento esté dado, va a aparecer, hermanos, lo que Pablo llama el hombre de pecado e hijo de perdición. Tal vez para nosotros es más fácil identificarlo con el título de anticristo, hermanos. Pero Pablo no usa esa palabra ahí en ese pasaje, no lo revela como el anticristo, sino que nada más le llama hombre de pecado e hijo de perdición, y también lo llama aquel inicuo o aquel, hermanos, anárquico que está en contra de del señorío de Dios, en contra de la ley de Dios, y aboga aparentemente por su discurso por un estado de libertad absoluta, de anarquía total, que es ampliamente una rebelión en contra de Dios, hermanos. Algo, hermanos, que también habla Pablo acerca de esta personificación del mal, es que, hermanos, este mismo persona dice que viene con grande potencia. ¿Y qué podemos entender con esto, hermanos? Con grande potencia, cuando dice esto la palabra del Señor. Hablando humanamente, hermanos, al contexto de lo que Pablo se refiere, está hablando de que este hombre tendrá un respaldo militar, político, hermanos, es decir, que él, hermanos, viene con grande poder, con grande fuerza, con un ejército, hermanos, que impone miedo, que impone terror, que arrasa, hermanos, a cualquier resistencia que haya sobre la tierra. Y cuando dice, hermanos, que hará señales, las señales, hermanos, son acciones que hace un hombre para comunicar una idea. No tanto en sí palabras, sino que lo que comunica una acción. En este caso, hermanos, Pablo dice que este hombre va a atentar en contra de toda religión, porque dice que quita todo ídolo, dice toda cosa que se adora, al punto tal de que dice que él entra al templo de Dios y usurpa el lugar de Dios. O sea, él se pone como si él fuera el único Dios al cual, hermanos, todo ser humano debe de invocar o debe de dar pleitesía, adoración y dar, traer delante de él toda súplica o toda oración o toda petición, porque ya no hay más dioses. Él llega, hermanos, y quita toda religión, todo objeto de culto, y se impone, hermanos, a sí mismo él en su propia religión. Y esto, hermanos, lo hace con acciones como la destrucción, hermanos, de un ídolo, como la destrucción, hermanos, o que él traiga un ídolo, hermanos, hacia un templo santo como es el de Jerusalén. Allí, hermanos, con un acto le está diciendo, el Dios de esta religión ya no existe más. Ahora este lugar pertenece al nuevo Dios que yo vengo a traer. Y esto, hermanos, es lo que comunica las señales. O sea, que él hará este tipo de acciones que la gente va a entender, ya no hay otro Dios al cual adorar, ya no hay otro Dios al cual acudir, porque solamente hay una nueva religión la cual tenemos que seguir. Y será la que será implantada, hermanos, por este hombre de pecado. Otras cosas, hermanos, aparte del poder militar, el político, y que venga a destruir idolatría y a tomar los lugares más santos y a imponer su Dios ahí él, o ponerse él como Dios. Dice, hermanos, que va a venir con milagros, pero dice que son prodigios o milagros mentirosos, hermanos. Y aquí esto se me hizo a mí en particular curioso, porque no dice, hermanos, que los milagros sean reales. O sea, porque si tú vas al griego, la palabra que aparece ahí es la palabra pseudos. Y eso, hermanos, es como cuando tú dices, no, pues él se cree médico, pero es un pseudomédico. O siempre aparece eso, no, es un pseudoactor. O sea, que realmente se cree, pero no tiene una acreditación en lo que es. Y esa es la palabra que aparece ahí, hermanos, que esos prodigios, milagros hechos, son más que nada trucos y no realmente poderes reales, pero que son trucos como de mago, hermanos, que sí ponen a la gente a pensar, no inventes. Nadie ha mostrado este tipo de señales y de poder como este hombre hace, pero que realmente, hermanos, son trucos de alguna manera desconocida, pero que engaña a mucha gente. Realmente, hermanos, solamente a una gente en particular. Bueno, Pablo, hermanos, cuando aclara este escenario que dice que todavía no se cumple, él dice que hay algo que detiene a ese hombre de pecado, la apostasía y su manifestación, pero Pablo no nos dice qué es, hermanos, y ahí está el misterio. Porque Pablo solamente lo obvia, dice, yo ya, como cuando, Pablo dice, yo ya se los expliqué eso. Como si Pablo, hermanos, anteriormente yo hubiera elaborado una predicación sobre el tiempo final, la manifestación del anticristo y todo esto, y la iglesia ya tuviera en la mente
¿qué fue lo que les dijo? Y Pablo ya no lo comunica, hermanos, como Pablo diciendo, ya no voy a entrar en detalles, ya se los enseñé a ustedes en una ocasión, entonces digo nada más esto, ustedes ya saben qué es lo que detiene para que no vengan estas circunstancias antes de que el Señor haga manifestación de su poder, de su juicio y de su salvación. Entonces, hermanos, aquí no tenemos mucho que decir, porque no sabemos nosotros, por la palabra de Dios, qué es lo que detiene, lo que está en medio, para que todavía no venga, hermanos, ese ministerio o plan de poderes malignos que atenten contra la humanidad, hermanos. Pablo simplemente lo obvia y dice, hermanos, ustedes ya saben qué es, yo ya se los platiqué, se los enseñé en alguna otra ocasión. Por lo cual yo entiendo, hermanos, y hasta aquí me quedo, en que Dios ha destinado que eso no llegue todavía, pero llegará un momento fijado y autorizado por el Señor Jesús, ese evento de apostasía y de seguir un falso Señor, hermanos, un falso Dios humanizado, pero va a ser, hermanos, autorizado por el Señor Jesús y como una forma de juicio para el incrédulo, no para el cristiano, para el creyente. Hermanos, estas circunstancias, hermanos, que Pablo habla acerca del hombre de pecado y el hombre de injusticia, dice, hermanos, que aunque viene movido por el poder de Satanás, dice, hermanos, que Dios lo ha decidido necesario que ocurra como juicio para ciertas personas. Esas personas, hermanos, son los que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso tú lo puedes leer, hermanos, voy a leerlos otra vez, 10 al 12, dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, en los que serán condenados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error. ¿Para qué? Para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, entiéndase, al evangelio. Antes consintieron o se complacieron en la injusticia, en llevarle la contraria al evangelio de Jesucristo. Hermanos, Pablo nos revela que este poder del maligno engañoso que va a venir como un líder, se entiende, universal, va a tener una influencia y un poder de convencimiento total, hermanos, de que todos caerán postrados delante de su majestad, de su poder, a excepción, hermanos, de los elegidos, a excepción de los que creemos en el evangelio de Jesucristo. A nosotros, hermanos, se nos da una inmunidad total a este tipo de engaño. Por lo que mismo Pablo acaba de decir, hermanos, dice, esto ocurrirá para que crean a la mentira todos los que serán condenados. Esto ocurrirá para que sean condenados todos los que no recibieron la verdad, los que no creyeron a la verdad, para que ellos sean condenados. Si te fijas, hermanos, Pablo no habla de que un cristiano pueda ser convencido por el anticristo o por el hombre de pecado para que lo condene. Pablo no lo ve, hermanos, de ninguna manera viable, sino que él dice, hermanos, que nosotros estamos libres de todo engaño, hermanos, gracias a la elección que Dios ha hecho de todos nosotros. Así que, hermanos, esto es algo que no nos debe dar preocupación a nosotros como cristianos, que sí estemos seguros de estar anclados a la verdad del evangelio, pues nosotros somos inmunes a ese engaño. Vamos a ver, hermanos, la última parte, que yo la titulé, hermanos, la última idea, bendita elección que nos lleva a vivir agradecidos y sin titubeos. Segunda de Tesalonicenses 13 al 17, hermanos, que es la última parte, dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salud o para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual los llamó por nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes en la verdad, hermanos, y retened la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele nuestros corazones o vuestros corazones
y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, de aquí, si te fijas, hermanos, vemos la preciosa doctrina de la elección, porque Pablo, hermanos, dice, esto será un engaño solamente para los incrédulos, los que rechazan el evangelio. Por decirlo así, hermanos, toda persona que rechaza la verdad del evangelio está propensa, hermanos, a caer en la mentira, a creer en la mentira y a caer en el engaño, pero no el cristiano, hermanos. El cristiano que cree en el evangelio es inmune a este tipo de engaño. Y Pablo nos lleva a ser agradecidos, hermanos, si te fijas, y él dice, nosotros al contrario, hermano, tenemos que vivir agradecidos porque el Señor nos haya elegido desde el principio para salvación. Nosotros somos inmunes a todo este tipo de engaño y mentira y filosofías o maneras de pensar que invaden el mundo, porque nosotros amamos la verdad y vivimos la verdad. Es decir, amamos el evangelio de Jesús y vivimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay preocupación para nosotros. En vez de estar alarmados, hermanos, espantados y querer deshacernos de todo, Pablo dice, no, de ustedes espero que estén tranquilos, en paz y sobre todas las cosas agradecidos. Porque si ustedes no caen en ese engaño, será porque Dios los ha elegido desde el principio para salvación. Y si tú te preguntas, hermano, ¿y cómo sé que soy elegido? Pablo lo revela ahí mismo, hermano. Dice, el elegido ama la verdad, ama el evangelio, lo cree, lo ha recibido y lo ha vivido, hermanos. Dice, crea la verdad y vive la verdad. Vive ese evangelio que ha creído en su corazón. Entonces, hermanos, esa es la evidencia externa e interna de que tú has sido elegido por el Señor para salvación y que el Espíritu Santo te protege de todo engaño que venga, hermanos, del maligno. Por eso, hermanos, para nosotros no hay preocupación, sino sobre todas las cosas hay que ser agradecidos, hermanos. Nosotros que creemos en Cristo Jesús, hermanos, vivimos de acuerdo a su verdad, no debemos titubear ni perder la cabeza ante los rumores de que Cristo viene ya, así esté cerca el día del Señor como lejano. El elegido sigue viviendo de igual manera siempre en la verdad del evangelio. Esto es ser firme en la verdad y libre del engaño, hermanos, porque no hay preocupación para nosotros. Bueno, hermanos, quiero concluir ya esto, hermanos, de lo cual se puede hablar mucho, se puede abundar mucho, hermanos, y que toda esta enseñanza es usada, hermanos, muchas veces para inventar una y mil teorías, hermanos, acerca de que el Señor esté cerca. Es algo que quería mencionarles, hermanos, dentro de la posición de la escatología, que es, hermanos, la materia, por decirlo así, que se encarga del estudio de las últimas cosas antes de la venida del Señor. Hay una posición, hermanos, curiosa que desafortunadamente no pude encontrar, no recordé, hermanos, la palabra, y no encontré el libro en el cual se encuentra esa palabra de esa posición, en la cual, hermanos, ve el tiempo de prueba para el cristiano, como que siempre, hermanos, hay una época en la cual la fe de los hijos de Dios está siendo probada en diferentes tiempos de la vida, hermanos, de los creyentes sobre la tierra. Hermanos, nosotros cuando leemos Apocalipsis y nos emocionamos con que vendrá la bestia, el falso profeta, que hará una imagen y le dará vida y va a decir que todos adoren a la imagen, el que no la adore va a ser muerto, que el que no se marque, hermanos, el número de la bestia no va a poder comprar ni vender, sino que va a ser exiliado de la sociedad. Hermanos, nosotros siempre lo vemos como algo si nunca hubiera ocurrido, como si fuera algo que esperamos ocurre en el futuro, pero no ha ocurrido nunca. Pero cuando tú vas a la Biblia, hermanos, y ves pasajes como el libro de Daniel, y ves lo que hizo Nabucodonosor, hermanos, te fijas, hermanos, que es totalmente lo mismo. Hermano, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, era tan esplendoroso y tan poderoso que una vez, hermano, hizo una estatua enorme y dijo por decreto, al sonido de los instrumentos musicales, quiero que todos se postren en adoración a mi imagen. Y el que no lo haga, lo echaré al horno de fuego. Entonces, hermanos, él, con esa acción, fíjate que son las señales que comunican algo, está diciendo, no hay Dios por encima de mí, no hay otra religión a la cual yo tenga que autorizar aquí, no hay libertad de culto. Solamente va a haber una religión y un solo Dios que me representa a mí porque yo la hice. Y es esta imagen. Así que o todos la adoran o el que se niegue, lo mato. ¿No se te hace, hermanos, esto
como que es lo que Apocalipsis enseña también, que será un periodo en el que no adora a esa imagen, le cortarán la cabeza. Y no ves, hermanos, cómo esa pena de muerte se vivió en los tiempos de Daniel también, y que esos 3 varones amigos de Daniel, con fe, hermanos, por ser elegidos, se da testimonio, hermanos, que ellos no ceden al engaño, y dicen: nosotros no adoraremos esa estatua. Dios puede librarnos del castigo que tú nos quieras dar. Y aún así su fe es tan grande, hermanos, que dicen: y aún así si Dios no nos libra del horno de fuego, de todos modos no vamos a adorar a tu imagen. Y vemos, hermanos, tú ya sabes lo que pasa, que el Señor se manifiesta y si los libra. Pero después, hermanos, pasa el tiempo y más o menos en el año 171 antes de Cristo Jesús, viene otro rey, hermanos, llamado Antíoco Epífanes, que tan solo la palabra Epífanes, hermanos, significa la manifestación de Dios. Y él se llamaba así, hermanos, Antíoco Epífanes. Él llega, hermanos, conquista Jerusalén porque viene con poderío, con poder militar y político, arrasa Jerusalén, hermanos, mata 80,000 hebreos o israelitas judíos, hermanos, toma 40,000 como rehenes de guerra y vende 40,000 como esclavos a otras naciones. No contento con esto, hermanos, se mete al templo santo de Jerusalén, pone la imagen de su dios Júpiter y agarra unos puercos y, hermanos, los sacrifica en el altar santísimo. Oh, hermanos, en la mente, si tú te metes en la mente de un judío diría: este es el anticristo, este es el antidios. ¿Cómo se ha atrevido a meter su ídolo dentro del lugar santísimo? ¿Cómo se ha atrevido a ofrecer sangre de un animal que la ley muestra como impuro, como sucio, como es un cerdo? ¿Cómo ha contaminado nuestro altar? Oh, este Dios, ellos dirían, hermanos: oh, esta persona es la personificación de Satanás, porque está atentando contra nuestra ley y contra nuestro Dios, que es adorado en ese lugar santísimo. Entonces, hermanos, si tú contrastas lo que Pablo dice con lo que pasó con Antíoco, es exactamente, hermanos, lo mismo que él describe que va a suceder en un periodo en el futuro. Entonces, hermanos, a lo que yo reduzco todo, por eso mi enseñanza es, hermanos, a que pues realmente, hermanos, en toda época o en diversas épocas de la historia del pueblo de Dios, han ocurrido, hermanos, anticristos, como dice Juan en su carta, dice: ese espíritu del anticristo ya está, y han surgido muchos anticristos. Y siempre, hermanos, hay líderes que atentan contra nuestra fe y dan sentencia de muerte y te quieren obligar a que renuncies a tu fe y tomes la religión que ellos quieren imponer en diversas épocas de la actualidad. Por eso, hermanos, para mí es que, si a mí me lo preguntaras, en nuestra época hoy, hermano, ¿usted cree que si viene o no viene el Señor ya en nuestra época? Yo diría, hermanos, y mi convicción es que no creo que sea en mi generación. Pero quizá, hermanos, y no quiero cometer el error, y también esto quería decirles, hermanos, porque también en toda época, hermanos, los cristianos han como que quedado mal, hermanos, en sus cálculos, porque siempre que pasa un evento de un gran terremoto, una guerra, algo así, hermanos, hoy se ve en los comentarios, empiezan cristianos a decir: la iglesia ya se va, ya nos vamos, ya Cristo está a la vuelta de la esquina. Pero eso ha sido, hermanos, algo que ha pasado incluso desde el año 54 después de Jesucristo, hermanos. Aquí en la iglesia de Tesalónica también ya habían comprado ese discurso de que ya está a la vuelta de la esquina y tomaron acciones irresponsables. Y luego venían los paganos y se reían de ellos y decían: pues ¿dónde está de que su maestro iba a venir? ¿Dónde está la venida de su rey? ¿Que nos dijeron que ya estaba a la vuelta de la esquina? Ya han pasado 22 años, 24 años y no ha vuelto. ¿Dónde está la esperanza de ese Dios al cual ustedes dicen que ya está tan próximo? Y, hermanos, Pablo corrige y por eso dice: hermanos, no tienen ustedes que hacer caso ni pensar que ya está a la vuelta de la esquina. No solo porque los hace a ustedes tomar malas decisiones irresponsables, sino porque aún hacen que los gentiles se burlen de nuestra real esperanza, y es que Cristo volverá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos y a darnos salvación. Pero por culpa suya, esa promesa, hermanos, es usada para burla en los gentiles, en los que no creen en nuestro evangelio, porque ustedes dicen: ya está aquí, ya está aquí. Y yo digo, hermanos, imagínate, cuando pasó la Primera Guerra Mundial, yo estoy seguro que cristianos de esa época dijeron: ya se levantó nación contra nación, imperio contra imperio, ya Cristo viene.
Se acaba la Primera Guerra Mundial, hermanos, y Cristo no viene. Viene la Segunda Guerra Mundial, hermanos, y me imagino que el discurso va a ser el mismo, o fue el mismo, y ya se levantó nación contra nación, y está un caos total en el mundo, y tampoco viene el Señor. O sea que, hermanos, para mí la moraleja es que no es sano nunca, hermanos, nosotros tratar de decir de que Cristo ya está a la vuelta de la esquina. Porque eso, hermanos, nos puede hacer caer en un descrédito ante los que no conocen a Dios y se llegan a burlar de nuestra esperanza real y viva, que sí es segura y certera, pero que Cristo mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora. Así que no tentemos pues a Dios, hermanos, ni lo ofendamos, tratando de situar una fecha o una época en especial, porque puede hacer tomar malas decisiones a los hermanos de una iglesia por el temor, por la alarma, y otra, vamos a hacer burla, hermanos, de los que no creen en nuestro mensaje y dirán, pues no, que ya llegaba, vino el COVID, el coronavirus, y dijeron que ya venía, y no, viene la vacuna y dijeron que es la marca de la bestia, y no. O sea, hermanos, si te fijas cómo este sensacionalismo que mayormente las iglesias pentecostales se prestan perjudica la palabra de Cristo, porque ahora ya la toman a broma por culpa de esos hermanos, no sé si llamarlos hermanos o quizá hermanos que se engañan a sí mismos, sensacionalistas, y esto, hermanos, mortifica, acarrea una burla hacia nuestro Señor Jesucristo y hacia su promesa de que Él viene. Bien, hermanos, quiero ya ir cerrando, hermanos, esta enseñanza, y quiero hacer un llamado a ti que nos ves y nos escuchas en Facebook y que no eres cristiano todavía. En esta mañana, por el Evangelio, te llamamos al arrepentimiento, a la confesión de tus pecados, que confieses tus culpas al Señor Jesús, invocando su santo nombre. No niegues la verdad, diciendo, no, yo no necesito arrepentirme. Yo no soy tan malo. No, te digo, amigo, no caigas en ese engaño del maligno que te hace pensar que tú no necesitas de Cristo y te lleva a autojustificarte a ti mismo y dices, no, yo no soy tan malo, predícale a aquel que vende droga. No, yo no necesito arrepentirme, predícale a aquel que extorsiona. No, pregúntale a aquel que mata por dinero. No, predícale a aquella prostituta. No, eso es un engaño de Satanás. Tienes que aceptar la verdad, y la verdad es que eres un pecador, que necesitas perdón delante de Dios. Necesitas quien te justifique, y la justificación no llega a ti a menos que te alinees a la verdad de Dios. Y el Evangelio proclama que tú eres un pecador, que eres destinado a la condenación si no confiesas tus pecados a Jesús y crees en tu corazón que a través de su muerte puedes ser justificado, es decir, declarado inocente en su santo juicio. Cree y entiende que solo en Jesús está la vida eterna, pues aunque estuvo muerto, he aquí que Él resucitó y vive para siempre. Hoy estás a tiempo, amigo, pero si tú decides rehusar creer a la verdad, tu destino será el que Pablo ya acaba de describir. Si tú rechazas la verdad del Evangelio, serás presa de todo engaño y de toda mentira. Y muchas veces tú le echas la culpa a la religión y dices, no, es que la religión y los líderes son solamente mercaderes de la fe, ellos lo que quieren es enriquecerse, manipulan a las masas, y eso pasa solamente en aquellos que no atienden a la verdad del Evangelio, aquellos que no quieren entender y examinar la verdad de Dios en la Escritura. Esos son los que son manipulables porque no entienden el Evangelio, ni lo quieren conocer, mucho menos lo quieren creer. Y si tú eres una de esas personas, lamentablemente, estás expuesto a vivir engañado y por fin ser condenado. Pero nuestra noticia y nuestro encargo es a ti: escapa del lazo del maligno y de la mentira y cree en Jesucristo, porque Él es la verdad y solo Él es el camino para llegar a Dios. Hermanos, pues mis aplicaciones serían, hermanos, en parte cosas de las que ya dije. Hermanos, lo que debemos aprender todos nosotros hoy es lo mismo a lo que Pablo amonestó a la iglesia desde entonces. Aunque muchos lleguen a venir aquí, hermanos, o tú llegues a escuchar y que alguien diga, hermanos, Cristo ya está viniendo. Hermanos, todo se ha cumplido, la iglesia se va mañana, en una semana. Lo único, hermanos, no les creas, sé libre de todo engaño, porque lo único que dan estos cristianos sensacionalistas es pena y vituperio o burla para el Evangelio de Jesucristo. Porque hay una guerra al Medio Oriente, hay una pandemia, hay una vacuna,
hay una crisis económica y ya cualquier cosita sucede en el mundo y ves la lluvia de comentarios de gente que dice, Jesús ya viene, ya está cerca. Pero pasa el tiempo y no llega. No es que Dios incumpla su promesa, sino que como dijo el apóstol Pedro, Dios es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, hermanos, una cosa es decir, ya Cristo viene rápido, pronto, ya en días, en meses, semanas. Pero eso hay que distinguirlo, hermanos, de que todo cristiano debe de vivir anhelando la venida de Jesucristo y nuestro encuentro eterno con Él. Y espero, hermanos, que eso podamos distinguir. O sea, nosotros tenemos que vivir anhelando esa esperanza real y viva que tenemos cuando nos vamos a encontrar con nuestro precioso y amado Salvador. Vive anhelándolo, amada iglesia, es lo que Cristo quiere, que vivas anhelando ese día, pero no caigas, hermanos, en sensacionalismos, no caigas, hermanos, en pensar que ya es mañana, en alguna fecha que se te dice, porque eso es incorrecto, hermanos, y trae vituperios. Hermanos, no perdamos la cabeza ni tomemos decisiones arrebatadas que luego nos lleve a padecer por dejarnos manipular. Pero sobre todo por el contexto, no debemos justificar conductas irresponsables por pensar que Jesús ya está viniendo, hermanos. Que es la enseñanza que Pablo da a la iglesia. Tú tienes que seguir viviendo, hermanos, cumpliendo tus obligaciones como padre, como ciudadano, hermanos, aunque Cristo esté cerca, hermanos. Eso no impide que tú sigas llevando tu vida, hermanos, como ciudadano normal sobre la tierra. Ya quiero cerrar, hermanos, con esto. Lo que yo finalmente, hermanos, les quiero llevar a entender y vivir es experimentar la paz y seguridad que brinda el saber de que eres un elegido, hermano. Pues eres inmune de todo engaño del maligno. Somos libres de todo engaño y por ende estaremos firmes en la verdad. Pues el elegido ama el evangelio y vive en todo tiempo conforme al evangelio. Por eso, hermanos, así el Señor esté cercano o esté lejano, al elegido, si te fijas, le da igual. ¿Por qué? Porque Él está listo para recibir al Rey de Gloria en cualquier tiempo de su vida, hermanos. Que Dios les bendiga.